fue expulsada con sus gemelos recién nacidos hasta que su secreto padre millonario llegó en un Bentley. La lluvia era implacable aquella tarde de noviembre, el tipo de frío que se filtra a través de la ropa y se asienta en los huesos como una sentencia de muerte. Estaba sentada en ese banco de parada de autobús con mis gemelos de 2 días pegados al pecho, sus pequeños llantos mezclándose con el sonido del agua golpeando el pavimento. Y recuerdo haber pensado, así es como termina mi historia. No con un final dramático, sino con una devastación silenciosa que nadie presenciaría jamás. Fue entonces cuando escuché la voz. Sally, la ventana de un Bentley plateado había bajado, y un hombre que nunca había visto antes me miraba con ojos que se veían exactamente como los míos. He estado buscándote durante 26 años. Acerqué más a mis bebés, cada instinto de supervivencia gritándome que era una trampa. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Mi nombre es Albert Hernández. Salió del auto, su traje caro empapándose inmediatamente bajo el aguacero, pero no parecía notarlo ni importarle. Sé que esto parece imposible. Sé que no tienes razón para confiar en un extraño en un Bentley que aparece de la nada, pero esos bebés necesitan calor. Tú necesitas atención médica, y yo necesito explicarte algo que va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu vida. Debería haber corrido. Cada lección que había aprendido sobre confiar en las personas, sobre creer en el rescate, sobre esperar algo, me decía que tomara a mis hijos y desapareciera bajo la lluvia. Pero mi cuerpo no se movía. Porque cuando miré a este hombre, realmente lo miré, vi mi propio rostro mirándome de vuelta, los mismos inusuales ojos color ámbar marrón, el mismo ligero descenso en las comisuras externas. La misma línea de mandíbula que veía cada mañana en el espejo. ¿Quién eres? Mi voz se quebró con la pregunta. Soy tu padre. No sabía que existías hasta hace 6 meses, y he pasado cada momento desde entonces tratando de encontrarte antes de que fuera demasiado tarde. Ahora sé lo que estás pensando. Esto suena como el comienzo de un cuento de hadas. Un extraño rico aparece para salvar a la damisela en apuros. Momento conveniente. Rescate perfecto. Pero te prometo que lo que sucedió después fue mucho más complicado, mucho más doloroso y mucho más real que cualquier cuento de hadas jamás escrito. Porque este hombre no solo afirmaba ser un extraño. Afirmaba ser el padre en el que había pasado 26 años creyendo que había abandonado a mi madre antes de que yo naciera. El padre que ella maldijo con su último aliento. El padre alrededor del cual había construido toda mi identidad odiando. Y me decía que todo lo que creía era una mentira. Antes de contarte cómo ese Bentley se convirtió en mi salvación, antes de revelar los secretos que habían sido enterrados durante más de 2 décadas, necesito llevarte al principio. Para entender cómo terminé en ese banco de parada de autobús, necesitas entender todo lo que me llevó hasta allí. La historia de amor que se convirtió en una pesadilla. El matrimonio que se convirtió en una prisión. La traición que me dejó sin nada más que 2 bebés recién nacidos y $127 en mi nombre. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo? Como si el mundo te hubiera masticado y escupido y nadie, ni una sola alma, viniera a ayudar. Eso era yo en ese banco de parada de autobús. Y si alguna vez has estado ahí, si alguna vez te has preguntado si sobrevivirías la noche, entonces entenderás por qué lo que sucedió después lo cambió todo. Esta es mi historia. La historia de cómo lo perdí todo y encontré a un padre que nunca supe que existía. La historia de secretos, traición y un amor que sobrevivió 26 años de mentiras. La historia de cómo aprendí que a veces las personas que se supone deben protegerte son las que te destruyen. Y a veces los extraños que aparecen de la nada son los que te salvan la vida. Ahora, déjame llevarte 3 años antes de esa noche lluviosa, al día en que me casé con David Wetmore y puse en marcha la serie de eventos que me llevarían a ese banco de parada de autobús. El juzgado era pequeño e insignificante, nada como la grandiosa boda en catedral que Margaret Wetmore había imaginado para su único hijo.
Llevaba un sencillo vestido blanco que había encontrado en una tienda de segunda mano, alterado a mano para adaptarse a mi figura. David llevaba un traje arrugado que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, su corbata ligeramente torcida de una manera que lo hacía parecer juvenil y real. Estuvimos ante el juez sin testigos excepto un conserje que había aceptado firmar el certificado. Y cuando David tomó mis manos entre las suyas, creí con cada fibra de mi ser que finalmente había encontrado a mi persona. Mi madre dijo que casarme contigo me arruinaría. La voz de David era apenas un susurro, destinada solo para mis oídos. Ella no entiende que eres lo único que me ha salvado. Apreté sus manos con más fuerza. Entonces demostrémosle que está equivocada. Juntos. Juntos. Repitió la palabra como un voto, como una promesa, como algo sagrado e irrompible. Tenía 23 años. Era mesera trabajando turnos dobles para pagar clases en un colegio comunitario al que asistía cuando el agotamiento no ganaba. No tenía familia excepto una madre que había muerto 2 años antes, dejándome nada más que un apartamento alquilado lleno de recuerdos y toda una vida de advertencias sobre confiar en hombres que parecían demasiado buenos para ser verdad. David Whitmore definitivamente era demasiado bueno para ser verdad. Heredero de la fortuna Whitmore, educado en escuelas cuyos nombres yo no podía pronunciar. Conectado a un mundo de yachts privados y fincas de verano y galas benéficas donde la gente usaba joyas que costaban más de lo que yo ganaría en toda una vida. Era todo lo que yo no era. Y por razones que nunca llegué a entender completamente, me eligió a mí. Nos conocimos en el restaurante donde trabajaba, un lugar italiano de gama media que atraía almuerzos de negocios y cenas de aniversario. Entró solo un martes por la tarde, pidió el vino más caro del menú y luego se quedó mirando su teléfono con una expresión hueca que reconocí de mi propio espejo. Parece que estás teniendo el peor día de tu vida. Lo dije antes de poder detenerme, rompiendo todas las reglas sobre la conversación apropiada entre mesero y cliente. Levantó la vista sorprendido y vi que algo se resquebrajaba en su fachada cuidadosamente compuesta. ¿Está novio? Solo para alguien que ha estado ahí. Rellené su vaso de agua aunque todavía estaba lleno. Sea lo que sea, probablemente no es tan malo como crees. Y aunque lo sea, el vino ayuda. Se rió. Un sonido sorprendente que pareció pillarle desprevenido incluso a él. Puede que seas la primera persona honesta con la que hablo en meses. Así fue como empezó. Pequeñas conversaciones que se hicieron más largas, visitas que se hicieron más frecuentes. La primera vez que pidió mi número, casi dije no. La primera vez que me invitó a cenar, definitivamente dije no. Pero David Whitmore era persistente de una manera que se sentía menos como presión y más como devoción. Y eventualmente, dejé de decir no. Durante 6 meses, existimos en una burbuja de nuestra propia creación. Cenas robadas en restaurantes donde nadie conocía su nombre. Largos paseos por partes de la ciudad por las que su chofer nunca lo había llevado. Conversaciones que duraban hasta el amanecer sobre todo y nada. Sobre sueños y miedos y el peso de expectativas que ninguno de los dos había elegido. Cuando me propuso matrimonio, dije que sí sin dudarlo. Cuando sugirió fugarnos antes de que su familia pudiera interferir, acepté porque pensé que entendía. Sus padres eran controladores. Tenían expectativas que él no podía cumplir. Una boda tranquila en el juzgado nos daría tiempo para establecernos antes de enfrentar su desaprobación. Lo que no entendía era que David no se escapaba de su familia porque fuera valiente. Se escondía de ellos porque tenía miedo, y se casaba conmigo no solo porque me amaba, sino porque yo era lo opuesto de todo lo que ellos querían. Y decepcionarlos era la única rebeldía de la que era capaz. La finca Whitmore se alzaba al final de un camino privado bordeado de robles que debían haber sido plantados antes de que naciera mi abuela. La casa en sí era menos un hogar que un monumento al dinero antiguo y las expectativas más antiguas aún.
Todo fachadas de mármol y jardines perfectamente cuidados y ventanas que reflejaban el cielo como ojos fríos e indiferentes. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo David con alegría forzada mientras nos acercábamos después de la boda, sus manos apretadas en el volante. Miré las enormes puertas delanteras, sintiéndome pequeña ya. Es hermoso. Es un mausoleo. Pero pensé que nos quedaríamos aquí mientras decidimos nuestro próximo paso. Ahorrar dinero. Hacer un plan. Se volvió para mirarme y vi desesperación en sus ojos que antes no había notado. Por favor, te necesito aquí. No puedo enfrentarlo solo. Debería haber escuchado la advertencia en esas palabras. Debería haber reconocido la dependencia que ya se estaba formando. La manera en que me buscaba para obtener la fortaleza que él mismo no tenía. Pero tenía 23 años y estaba enamorada y convencida de que juntos podíamos sobrevivir cualquier cosa. De acuerdo. Toqué su rostro suavemente. Juntos. ¿Recuerdas? Margaret Wetmore esperaba en el vestíbulo cuando entramos, posada como un retrato de elegante desaprobación. Llevaba seda color crema que probablemente costaba más que mi auto, y su cabello plateado estaba arreglado en ondas que parecían sin esfuerzo, pero que probablemente habían tardado horas en lograrse. Sus ojos me recorrieron de la manera en que alguien podría evaluar una mancha en una alfombra por lo demás perfecta. Entonces, dejó que la palabra quedara en el aire. Esta es la joven que convenció a mi hijo de tirar su futuro a la basura. Madre. La voz de David llevaba una advertencia que su lenguaje corporal contradecía. Ya estaba retrocediendo ligeramente detrás de mí, usándome como escudo. Ya hablamos de esto. No hablamos de nada. Enviaste un mensaje de texto anunciando tu matrimonio y luego evitaste mis llamadas durante 3 días. Dirigió toda su atención hacia mí. ¿A qué te dedicas exactamente, querida? Soy mesera. Lo dije sin vergüenza, aunque podía sentir el peso de su juicio presionándome. En Martinelli en la Quinta. También estoy tomando clases en el colegio comunitario, Administración de Empresas. ¡Qué ambicioso! La palabra resumaba con descendencia. ¿Y tu familia? ¿Quiénes son los tuyos? Mi madre falleció hace 2 años. No tengo otra familia. ¡Qué conveniente! Margaret. Un hombre había aparecido en el umbral detrás de ella. Richard Wetmore era más suave que su esposa, su rostro llevando el aspecto flácido de alguien que había renunciado a las batallas hace mucho tiempo. Déjalos al menos entrar antes de comenzar el interrogatorio. No estoy interrogando a nadie. La sonrisa de Margaret no llegó a sus ojos. Simplemente conozco a mi nueva nuera, ya que mi hijo no tuvo a bien presentárnosla antes de hacerla parte de la familia. El primer mes en la finca Whitmore me enseñó más sobre la supervivencia que 23 años de pobreza. La crueldad de Margaret no era ruidosa ni obvia. Era sutil, entregada con sonrisas y expresiones preocupadas que podían negarse si se cuestionaban. Vaya, ¿eso te vas a poner para cenar? ¡Qué valiente! Noté que reorganizaste las flores en la sala de estar. La empleada doméstica estará muy confundida. David mencionó que antes trabajabas de noche. Por eso debes dormir hasta tan tarde. Aquí tenemos horarios más civilizados. Por supuesto, cada comentario estaba diseñado para hacerme sentir pequeña sin darme nada concreto contra lo que luchar. Cuando intenté hablar de ello con David, me miró con genuina confusión. Así es mamá simplemente. No quiere decir nada con eso. Estás siendo demasiado sensible. Aprendí a dejar de mencionarlo. Aprendí a sonreír a través de los sutiles golpes y fingir que no notaba la forma en que los ojos de Margaret me seguían por cada habitación. Aprendí a hacerme invisible en mi propio hogar, que nunca había sido realmente mi hogar en absoluto. El aislamiento ocurrió gradualmente, tan lentamente que no lo reconocí como una estrategia hasta que estuvo completo. Mis viejos amigos dejaron de llamar porque nunca estaba disponible cuando se comunicaban.
Mis conversaciones telefónicas siempre eran interrumpidas por Margaret que necesitaba algo, David que necesitaba algo, alguna emergencia que requería mi atención inmediata. Cuando sugerí invitar a personas a la finca, Margaret encontraba razones por las que no era un buen momento. Los socios comerciales de Richard vienen esta semana. No podemos tener personas desconocidas deambulando por aquí. Los jardineros están rehaciendo el jardín sur. Sería vergonzoso tener visitas ahora mismo. Esta mañana te escuché toser. Deberías descansar en lugar de socializar. Las clases en el colegio comunitario terminaron cuando David señaló que realmente ya no necesitaba el título. ¿Para qué lo usarías de todos modos? Parecía genuinamente desconcertado. No necesitas trabajar. Todo lo que necesitas está aquí. No entendía que yo necesitaba un propósito. No entendía que estaba desapareciendo lentamente, convirtiéndome en un fantasma en una casa llena de personas que me miraban sin verme. El embarazo lo cambió todo. Lo descubrí un martes por la mañana, mirando la prueba positiva con manos temblorosas, sin saber si sentir alegría o terror. Cuando le dije a David esa tarde, lo vi parpadear con emociones que cruzaron su rostro como cartas siendo barajadas, demasiado rápido para identificarlas. Gemelos, el médico lo confirmó una semana después. David sostuvo mi mano durante la ecografía, y por un momento, parecía el hombre con quien me había casado, genuinamente feliz, genuinamente presente. Esto es increíble. Me besó la frente. Esto va a cambiarlo todo. Tenía razón, aunque no de la manera que ninguno de los dos esperaba. Margaret recibió la noticia con una quietud que era de alguna manera más alarmante que cualquier reacción. Estudió la imagen de la ecografía que había llevado para mostrarle, con expresión ilegible. Bueno, finalmente dijo, esto sí cambia las cosas. Me miró diferente después de eso. No más cálida, nunca más cálida, pero más atenta. De repente, había preguntas sobre mi dieta, mi ejercicio, mis vitaminas prenatales. Se dispuso de un médico privado, una nutricionista, un horario de citas que requería mi asistencia en momentos y lugares específicos. Entendí lo que había pasado. Ya no era simplemente la esposa inconveniente que había atrapado a su hijo. Ahora era el recipiente que llevaba a los herederos Whitmore. Mi cuerpo tenía valor. Mi cumplimiento repentinamente valía la pena cultivar. El trato mejoró, pero solo en formas que servían a sus propósitos. Mejor comida, más atención médica, una habitación más cercana a la de David por si necesitaba algo durante la noche. Pero también más vigilancia, más control, más expectativas sobre cómo debería comportarme, qué debería comer, cuándo debería descansar. No deberías caminar tanto. Margaret diría cuando intentaba dar un paseo por los jardines. Piensa en los bebés. Ese libro parece estresante. Observaría cuando me encontraba leyendo algo más complicado que una revista. Necesitas mantener tus niveles de cortisol bajos. Estoy segura de que tus viejos amigos entenderían que no puedes hablar ahora mismo. Interrumpiría mis llamadas telefónicas. El embarazo requiere concentración. Estaba siendo gestionada, monitoreada, contenida. Y David, quien debería haber sido mi aliado, mi compañero, mi esposo, no estaba a ningún lado. Sus ausencias comenzaron pequeñas y fueron creciendo. Noches tardías en la oficina que se extendían a viajes de una noche, reuniones de negocios que requerían viajes de fin de semana, llamadas importantes que tenían que atenderse en privado. Cuando estaba en casa, estaba distraído, sus ojos pasando de largo por mí como si fuera mueble. ¿Está todo bien? Le pregunté una noche cuando llegó tambaleándose a las 2 de la mañana oliendo a humo y algo más dulce que no quería identificar. Has estado tan distante. Estrés del trabajo. No me miró a los ojos. Vuelve a dormir. Pero no dormí. Me quedé despierta escuchándolo respirar.
sintiendo la distancia entre nosotros haciéndose más amplia incluso mientras nuestros cuerpos yacían a centímetros de distancia. Conté las formas en que había cambiado, las promesas que había roto, el hombre que había dejado de ser en algún punto entre nuestra boda en el juzgado y este frío dormitorio de mansión. Tenía 5 meses de embarazo cuando mi mundo se derrumbó por primera vez. David tenía una reunión de negocios. Eso fue lo que me dijo, lo que su asistente confirmó, lo que supuestamente mostraba su calendario. Claro, Margaret había dejado escapar algo en la cena, un comentario sobre él reuniéndose con el abogado sobre el fideicomiso de la finca, y los tiempos no coincidían. No debería haberlo seguido. Lo sé ahora. Pero estaba embarazada y sola y cada vez más segura de que mi esposo estaba ocultando algo. Y necesitaba saber la verdad, aunque la verdad me destruyera. El bar estaba en una parte de la ciudad que nunca había visitado. El tipo de lugar con iluminación tenue y cabinas privadas diseñadas para conversaciones que no estaban destinadas a ser escuchadas. Vi el auto de David en el estacionamiento y esperé, diciéndome a mí misma que estaba equivocada, suplicando al universo que me dejara estar equivocada. Salió 45 minutos después. No estaba solo. La mujer era rubia y pulida y llevaba un atuendo que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Lo tocó en el brazo con familiar facilidad, se rió de algo que él dijo, estuvo lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran mientras caminaban. Estaba sentada en mi auto viendo a mi esposo despedirse de otra mujer con un beso. Un beso breve, casi casual, el tipo de beso que sugería que esto era rutina más que novedad. Luego se subió a su auto y se fue, y yo me quedé congelada en ese estacionamiento hasta que se puso el sol, una mano sobre mi vientre hinchado donde sus hijos estaban creciendo. No lo confronté esa noche. Debería haberlo hecho. Debería haber gritado y lanzado cosas y exigido respuestas. Pero estaba demasiado cansada, demasiado embarazada, demasiado consciente de que no tenía poder en la situación. ¿A dónde iría? ¿Qué recursos tenía? Dependía completamente de una familia que nunca me había querido, casada con un hombre que aparentemente había dejado de quererme meses atrás. Así que no hice nada. Tragué mi conocimiento, mi rabia y mi dolor, y esperé a que llegaran los bebés, diciéndome a mí misma que todo sería diferente una vez que fuera madre, que tendría influencia entonces. Que mis hijos me darían el poder del que carecía en ese momento. Era tan joven, tan ingenua, tan desesperadamente equivocada en todo. La llamada llegó a las 2 de la mañana en una noche de principios de septiembre. David había salido en viaje de negocios esa mañana, besándome la frente con rutina distraída antes de desaparecer en un auto que lo llevaría al aeropuerto. Señora Whitmore. La voz al teléfono era profesionalmente tranquila de la manera en que las personas solo son entrenadas para hacerlo cuando entregan noticias devastadoras. Soy el detective Morrison de la Policía Estatal. Llamo sobre su esposo, David Whitmore. Lo supe antes de que dijera las próximas palabras. Lo supe por el tono, por la pausa, por la forma cuidadosa en que estaba construyendo hacia algo terrible. Ha habido un accidente. El vehículo de su esposo cruzó la línea central en la autopista 7 a las 11 de la noche aproximadamente. Lamento informarle que fue declarado muerto en el lugar. El mundo se inclinó. Agarré el borde de la mesita de noche para no caer. ¿Qué? La palabra salió como un susurro. Sé que esto es un shock. ¿Hay alguien ahí con usted? ¿Alguien que pueda brindarle apoyo? No tengo. Necesito. ¿Qué pasó? ¿Cómo? La investigación está en curso. Pero señora Whitmore, necesito preguntar. ¿Puede venir al hospital mañana? Hay algunas cosas que necesitamos discutir en persona. ¿Cosas que discutir? La frase rebotó en mi cráneo sin encontrar significado. ¿Qué cosas? ¿Qué necesitan discutir? Otra pausa. Señora, el nivel de alcohol en sangre de su esposo estaba significativamente por encima del límite legal.
También había evidencia de otras sustancias en el vehículo. Necesitaremos verificar cierta información con usted sobre su comportamiento reciente. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Luego me senté en el borde de la cama donde David había dormido junto a mí durante 2 años, donde habíamos hecho los bebés que llevaba, donde fingía no notar cómo se alejaba cada vez más. E intenté entender que se había ido. Margaret apareció en el umbral de mi puerta 20 minutos después, ya vestida a pesar de la hora. Su rostro era una máscara de dolor controlado. El hospital llamó. Su voz era firme, casi como si hablara de negocios. He dispuesto un auto para llevarnos por la mañana. Deberías intentar descansar. La miré fijamente. Esta mujer que había hecho mi vida miserable durante 2 años, que nunca me había mirado con nada más que desdén, que ahora era mi única conexión con el hombre que ambas habíamos perdido. ¿Lo sabías? Le pregunté. Sobre el alcohol, sobre las drogas. Algo parpadeó en sus ojos. No sorpresa, reconocimiento, culpa. David tenía desafíos. Sus palabras eran cuidadosas, elegidas. Los estábamos abordando en privado. ¿Lo sabías? La acusación subió a mi garganta como bilis. Sabías que estaba en espiral y no hiciste nada. Lo dejaste ponerse detrás del volante. Lo encubriste en lugar de conseguirle ayuda. No es momento para culpas. La voz de Margaret se endureció. Mi hijo está muerto. Tu esposo está muerto. Cualesquiera que fueran sus luchas, ya terminaron. Lo que importa es asegurarse de que esos niños estén protegidos. Esos niños, no nuestros nietos, no tus hijos. Esos niños, como si fueran activos a gestionar en lugar de seres humanos creciendo dentro de mí. Debería haber reconocido la advertencia en sus palabras. Pero estaba en shock, ahogándome en un dolor que no entendía completamente por un hombre al que no estaba segura de seguir amando. Y no estaba pensando con claridad sobre lo que vendría después. El funeral fue 3 días después. Un gran evento en la catedral que Margaret siempre había querido, lleno de personas que no conocía ofreciendo condolencias que no podía absorber. Estuve al frente en un vestido negro de maternidad que Margaret había seleccionado, aceptando apretones de manos y abrazos de extraños mientras mis hijos daban patadas dentro de mí. Ajenos al hecho de que su padre estaba siendo enterrado. Rachel Wetmore estuvo a mi lado, su rostro gris con un dolor que parecía más genuino que la pena compuesta de su esposa. Había envejecido 10 años en 3 días, y cuando miró mi vientre embarazado, vi algo que podría haber sido ternura. La amaba, dijo Rachel en voz baja durante un momento en que Margaret estaba ocupada con otros dolientes. Pase lo que pase, él te amaba. Solo que no sabía cómo ser la persona que necesitabas que fuera. No supe cómo responder a eso, así que no dije nada. Las semanas que siguieron fueron un extraño limbo. La hostilidad de Margaret había sido reemplazada por algo peor. Una preocupación atenta que se sentía como vigilancia. Estaba confinada a mi habitación por mi salud, con comidas traídas en bandejas y personal médico revisándome a intervalos regulares. Cuando intentaba salir a dar paseos o visitar la biblioteca o simplemente existir en espacios que no fueran mi dormitorio, era redirigida con gentileza pero firmeza. Necesitas descanso. Los bebés necesitan estabilidad. No podemos arriesgarnos a complicaciones. Era una prisionera aunque la prisión estuviera decorada en seda y los guardias llevaran uniformes de enfermeras. Y cada día, el miedo que había estado creciendo desde la muerte de David se hacía más fuerte. Iban a quitarme a mis hijos. Lo sabía con creciente certeza. Todo sobre la manera en que Margaret miraba mi vientre, la forma en que discutía los preparativos del cuarto de los niños sin incluirme. La manera en que hablaba sobre su futuro como si yo no fuera a ser parte de él. Estaba haciendo planes y esos planes no me incluían. 3 semanas antes de mi fecha de parto, encontré la prueba.
El documento del abogado estaba sobre el escritorio de Richard, descuidadamente a la vista. O quizás no descuidadamente. Quizás Richard lo había dejado allí deliberadamente, sabiendo que yo limpiaba esa habitación, sabiendo que lo vería. Petición de tutela. Las palabras se difuminaron mientras leía. Evaluación psicológica solicitada para la madre. Preocupaciones sobre la aptitud. Solicitud de visitas supervisadas únicamente pendiente de evaluación adicional. Lo habían documentado todo. Mi aislamiento reencuadrado como depresión. Mi dolor por David reencuadrado como inestabilidad. Mi falta de familia y recursos reencuadrada como incapacidad para proveer. Habían estado construyendo un caso en mi contra durante meses y ni siquiera lo había visto suceder. Debería haber huido en ese mismo momento. Debería haber agarrado lo poco que tenía y desaparecido en la noche. ¿Pero a dónde iría? Estaba embarazada de 8 meses de gemelos. Sin dinero, sin familia, sin recursos que no estuvieran controlados por los Whitmore. Huir solo demostraría que era inestable. Huir les daría exactamente la evidencia que necesitaban. Así que me quedé y esperé y planifiqué. Los gemelos llegaron 3 semanas antes de tiempo en una noche en que la nieve caía tan fuerte que el mundo entero parecía haber sido borrado. Me desperté con dolor a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana estaba en cirugía. Los médicos preocupados por complicaciones. Margaret merodeando en el pasillo con su teléfono pegado al oído haciendo llamadas que no podía escuchar. 18 horas de trabajo de parto seguidas de una cesárea de emergencia. Mi cuerpo abierto y mis hijos sacados de mí mientras yacía impotente en una mesa, incapaz de hacer nada más que rezar para que sobrevivieran. Rezar para que yo sobreviviera. Rezar para que de alguna manera todo valiera la pena. Marcus llegó primero, gritando su furia al frío y brillante mundo al que había sido arrojado. Maya llegó 90 segundos después, más tranquila pero atenta, sus ojos ya rastreando el movimiento, aunque el médico dijo que los recién nacidos realmente no podían ver todavía. Los sostuve a ambos contra mi pecho mientras los médicos me suturaban, y les hice promesas que no estaba segura de poder cumplir. Los protegeré, susurré contra sus cabecitas imposiblemente suaves. No importa lo que cueste, no importa lo que tenga que sacrificar, no dejaré que os lleven. Me dejaron tener 36 horas con mis bebés antes de que Margaret hiciera su movimiento. Todavía estaba en el hospital, todavía luchando para sentarme sin dolor, todavía aprendiendo cómo amamantar a gemelos y cambiar pañales y funcionar sin dormir. Cuando la puerta se abrió y Margaret entró, seguida de Richard y un hombre con un traje caro que llevaba un maletín, supe de inmediato que mi tiempo prestado se había agotado. Necesitamos discutir el futuro de los niños. Margaret se sentó en la silla junto a mi cama sin pedir permiso. Este es el señor Harrison, el abogado de la familia. Necesito alimentarlos, dije, acercando a Marcus. Sea lo que sea esto, puede esperar. En realidad, no puede. El señor Harrison abrió su maletín. Señora Whitmore, tenemos algunas preocupaciones sobre su capacidad para cuidar adecuadamente a estos niños dadas sus circunstancias actuales. Mis circunstancias actuales, repetí la frase sin expresión. ¿Quiere decir ser una nueva madre recuperándose de una cirugía mayor? Me refiero a no tener ingresos, sin apoyo familiar, sin vivienda estable y con un historial documentado de inestabilidad emocional. Su voz era profesionalmente compasiva. La familia Whitmore está preparada para ofrecerle un arreglo muy generoso. La custodia principal se transferiría al señor y la señora Whitmore. Usted recibiría una asignación mensual y derechos de visita aprobados. Los niños serían criados con todas las ventajas, todas las oportunidades, y usted sería libre de reconstruir su vida sin la carga de ser madre soltera. La carga. Miré a Margaret, a la curva satisfecha de sus labios. Mis hijos no son una carga. Por supuesto que no, la voz de Margaret resumaba falsa preocupación. Pero debe admitir que no está preparada para esto.
sin trabajo, sin hogar, sin educación. ¿Qué puede ofrecerles que nosotros no podamos brindar 10 veces mejor? Amor. Lo dije con fiereza. Atención. Una madre que realmente los quiere a ellos, no solo quiere controlarlos. El señor Harrison se aclaró la garganta. Señora Whitmore, debo informarle que si se niega a cooperar con este arreglo, nos veremos obligados a buscar la custodia a través de los tribunales. Tenemos extensa documentación de comportamiento preocupante durante su embarazo, depresión, aislamiento, incumplimiento de consejos médicos. Combinado con su falta de recursos, estoy seguro de que el juez fallará a nuestro favor. Miré a Richard, esperando alguna señal del hombre que me había dicho en el funeral que David me amaba. Pero no me miraba. Miraba al suelo, derrotado, controlado, exactamente como su hijo había sido. No firmaré nada. Mantuve la voz firme, aunque por dentro estaba gritando. Estos son mis hijos. No pueden tenerlos. La máscara de Margaret se deslizó por un momento, revelando el frío cálculo debajo. Ya veremos. Se fueron y yo inmediatamente comencé a planificar mi huida. No podía quedarme en el hospital. No podía volver a la finca. No podía esperar a que sus abogados fabricaran suficiente evidencia para llevarme a mis bebés legalmente. Me di de alta contra el consejo médico. Llamé a un taxi con mi propio teléfono, el que había mantenido oculto y cargado a lo largo de mi embarazo. Reuní a mis hijos y las pocas pertenencias personales que había traído al hospital y salí del edificio antes de que Margaret pudiera detenerme. El taxi me llevó a la finca Whitmore porque no tenía otro lugar a donde ir y necesitaba mis cosas, las maletas, el poco efectivo que había guardado. Los documentos que probaban quién era yo y quiénes eran mis hijos. Pero cuando nos acercamos a los portones, la seguridad ya estaba esperando. Lo siento, señora. El rostro del guardia mostraba genuino malestar. Su acceso ha sido revocado. Tengo instrucciones de entregarle sus pertenencias. 2 maletas estaban junto a la garita. Todo lo que poseía en el mundo, empacado por manos que no eran las mías, despojado de todo lo valioso. Mi joyería, mi anillo de boda, el dinero que había ahorrado. El guardia sacudió la cabeza. Solo tengo lo que me dieron, señora. Lo siento. Estaba de pie en el frío aire de noviembre, mi incisión de cesárea gritando, mis gemelos recién nacidos durmiendo en sus portabebés, y entendí con perfecta claridad lo que había ocurrido. Margaret había estado lista para esto, había planeado la posibilidad de que huyera, se había asegurado de que cuando lo hiciera, no tuviera nada. El taxista me miraba con creciente preocupación. Señora, ¿a dónde quiere que la lleve? No tenía respuesta. No tenía dinero para un hotel. No tenía amigos a quienes llamar. No tenía familia que me diera refugio. Tenía $127 en una cuenta bancaria a la que no podía acceder sin mi teléfono, que se había apagado en algún momento durante la confrontación en la entrada. Simplemente conduzca, dije. Necesito pensar. Pero no había nada sobre lo que pensar. No había solución, no había escape, no había plan inteligente que pudiera salvarme de la simple aritmética de mi situación. Estaba sola con 2 bebés y sin recursos. Y las personas que querían quitarme a mis hijos tenían todo el poder del mundo. El taxi me dejó cuando me quedé sin cosas que decir. Le pedí que parara en una parada de autobús porque al menos habría un banco. Al menos habría un pequeño techo. Al menos habría algo entre mis bebés y la lluvia que había comenzado a caer. Me senté allí mientras el cielo se oscurecía, mientras la lluvia se hacía más intensa, mientras mis hijos se despertaban y comenzaban a llorar. Y no tenía nada para consolarlos excepto mi voz y mi cuerpo y la esperanza desesperada e imposible de que de alguna manera sobreviviríamos esto. Fue entonces cuando apareció el Bentley, plateado y brillante y completamente fuera de lugar en esta olvidada esquina de la calle.
Fue entonces cuando la ventana bajó y un hombre con mis ojos dijo mi nombre como si lo hubiera estado buscando toda su vida. He estado buscándote durante 26 años. Y todo lo que creía saber sobre mi vida se hizo añicos en ese pavimento empapado de lluvia. Ahora necesito hacer una pausa porque lo que Albert Hernández está a punto de revelar lo cambiará todo. No solo para mí, sino para cómo entiendes toda esta historia. El interior del Bentley era más cálido que cualquier espacio que había ocupado en meses. No solo físicamente cálido, aunque la calefacción era perfecta, sino cálido de una manera que se sentía casi extraña. Los asientos de cuero acunaban mi cuerpo exhausto. La suave iluminación no me lastimaba los ojos. Todo estaba diseñado para la comodidad, para la paz, para lo exactamente opuesto a todo lo que había estado viviendo. Albert estaba sentado frente a mí, manteniendo la distancia a pesar de la intimidad del vehículo. No me había tocado excepto para ayudarme a subir al auto. No había hecho ningún movimiento brusco, no había hecho nada para activar los instintos de supervivencia que gritaban en el fondo de mi mente. Sé que tienes preguntas. Su voz era firme, pero podía escuchar la emoción debajo, cuidadosamente controlada. Sé que esto parece imposible, pero esos bebés necesitan calor y atención médica, y tú también. He dispuesto que haya médicos que nos esperen. Una vez que estés segura y cómoda, te explicaré todo. Responderé cualquier pregunta que hagas. Solo necesito que confíes en mí por la próxima hora. ¿Por qué debería confiar en ti? Mi voz se quebró con la pregunta. No te conozco. No sé cómo sabes mi nombre. Por lo que sé, podrías estar trabajando con los Whitmore. ¿Los Whitmore? La expresión de Albert se oscureció. Sé exactamente quiénes son los Whitmore. Los he estado vigilando durante 3 semanas, tratando de encontrar el momento adecuado para acercarme a ti. Vi lo que hicieron esta noche. Los vi ponerte en la lluvia con bebés recién nacidos. Hizo una pausa controlando visiblemente su ira. Sally, no estoy trabajando con nadie. Estoy tratando de ayudarte porque eres mi hija y acabo de saber que existías hace 6 meses y he pasado cada momento desde entonces tratando de llegar a ti antes de que ocurriera algo terrible. No tengo padre. Las palabras salieron planas, automáticas. Mi madre me dijo que era un cobarde que la abandonó cuando quedó embarazada. No me quería. Eligió el dinero sobre su propio hijo. Algo se quebró en el rostro de Albert. Tu madre te dijo eso porque creía que era verdad. Porque mi familia la hizo creerlo. Te mintieron a ella, Sally. Nos mintieron a los dos. Y esas mentiras nos costaron 26 años. Antes de que pudiera responder, mi hija Maya comenzó a llorar. No el llanto de hambre o el llanto de cansancio, sino algo más agudo, más angustiado. Inmediatamente dirigí mi atención hacia ella, comprobando su frente, su pañal, buscando la fuente de su angustia. Tiene frío. Albert se inclinó hacia adelante, la preocupación superando su cuidadosa distancia. ¿Puedo? Señaló un compartimento integrado en el asiento. Hay mantas, más abrigadas que las que tienes. Dudé, luego asentí. Sacó mantas que probablemente costaban más que mi alquiler mensual y me las entregó sin intentar tocar a los bebés. Envolví a la mía más firmemente, luego hice lo mismo con Marcus, que se estaba agitando ante la angustia de su hermana. Gracias. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Gratitud dirigida hacia este extraño que afirmaba ser mi padre. Por supuesto. Albert volvió a su asiento. Ya casi llegamos. Los médicos los examinarán minuciosamente, se asegurarán de que no haya daño duradero por el frío, y luego hablaremos todo el tiempo que necesites. El hotel era diferente a todo lo que había visto. No solo caro, aunque claramente lo era, sino diseñado con un nivel de consideración que la finca Whitmore nunca había poseído. El personal se movía eficientemente sin rondar. El ascensor era privado y requería una llave especial.
La suite en la que entramos tenía múltiples habitaciones, una cocina completa y un cuarto de bebés que parecía haber sido preparado específicamente para gemelos recién nacidos. ¿Por qué hay un cuarto de bebés? Me detuve en el umbral de la pequeña habitación, mirando dos cunas que coincidían con las mantas que Albert había proporcionado en el auto. ¿Cómo sabías que lo necesitaría? He estado preparando durante 3 semanas. Albert se quedó detrás de mí, no entrando al cuarto de bebés, dándome espacio. Mi investigador confirmó que estabas embarazada y cerca de tu fecha de parto. No sabía si te encontraría a tiempo, pero quería estar listo por si acaso. Las cunas, los suministros, todo ha estado aquí esperando. Es mucho dinero para gastar en una posibilidad. Eres mi hija. Las palabras eran simples, pero cargadas de peso. No hay ninguna cantidad de dinero que no gastaría en la posibilidad de tenerte en mi vida. Un golpe en la puerta interrumpió lo que pudiera haber dicho en respuesta. Los médicos habían llegado, 2 mujeres, profesionales y amables, que examinaron a mis hijos con gentil eficiencia mientras yo rondaba ansiosamente cerca. Revisaron temperaturas y frecuencias cardíacas, miraron ojos y orejas y los pequeños dedos que había contado 100 veces ya. Son perfectos, dijo finalmente la pediatra, volviéndose hacia mí con una sonrisa tranquilizadora. Un poco fríos por la exposición, pero nada que el descanso y el calor no solucionen. Recomendaría contacto piel con piel, alimentación frecuente, mantenerlos cerca durante los próximos días, pero no hay señales de ningún daño duradero. El alivio que me inundó fue tan intenso que tuve que agarrar el marco de la puerta para mantenerme de pie. La otra médica, especializada en atención postnatal, ya se estaba moviendo hacia mí. Ahora déjame examinarte a ti. Su voz era gentil pero firme. Entiendo que tuviste una cesárea hace 2 días. No deberías haber estado caminando bajo la lluvia, y mucho menos cargando portabebés. El examen reveló lo que ya sospechaba. Primeras señales de infección donde el sitio quirúrgico había sido sometido a estrés. Agotamiento, deshidratación, el comienzo de algo peor que podría haberse vuelto peligroso si no se atendía. Te receto antibióticos, dijo la médica cuando terminó. Y descanso. Descanso real, no el sueño interrumpido de una nueva madre. ¿Tienes ayuda? ¿Alguien que pueda turnarse con los bebés para que puedas recuperarte? Miré a Albert, que se había mantenido cuidadosamente fuera del cuarto de bebés y de las áreas de examen durante todo el tiempo. La tiene, dijo él, respondiendo por mí cuando yo no respondí. Me aseguraré de que tenga todo lo que necesita. Una vez que los médicos se fueron y los gemelos estaban en sus cunas, abrigados, alimentados y finalmente dormidos, me encontré sola con Albert Hernández, el hombre que afirmaba ser mi padre. El extraño que había aparecido de alguna manera en el momento exacto en que lo necesitaba. Quiero la verdad. Me senté en el lujoso sofá, mi cuerpo gritando pidiendo descanso, pero mi mente demasiado agitada para considerar el sueño. Toda. Ahora. Albert se sentó frente a mí, su postura formal, pero sus ojos suaves. ¿Por dónde quieres que empiece? Al principio. Con mi madre. ¿Con por qué pasó toda su vida creyendo que la abandonaste? Cerró los ojos por un momento, preparándose. Luego comenzó a hablar. Su nombre era Patricia Martínez. La conocí en una gala benéfica en 1997. Trabajaba como camarera, parte del personal de servicio del evento. Yo tenía 24 años, heredero de la fortuna Hernández, exactamente tan inútil y privilegiado como suena a eso. Había pasado toda mi vida siendo moldeado sobre quien se supone debía ser, con quien se supone debía casarme, que se supone debía importarme. Y entonces escuché a Patricia reírse de algo que dijo uno de los otros meseros, y ese sonido cortó a través de cada barrera cuidadosamente construida que había erigido alrededor de mí mismo. Abrió los ojos y vi algo en ellos que parecía el recuerdo del dolor. No se suponía que debía hablar con el servicio.
Esas eran las reglas de mi mundo. Pero no podía evitarlo. Encontraba razones para estar cerca de ella toda la noche. Memoricé el nombre de la empresa de catering para poder contratarlos nuevamente. Comencé a asistir a cada evento en el que ella podría estar trabajando solo por la oportunidad de intercambiar algunas palabras. ¿Cómo era ella? La pregunta emergió antes de que pudiera detenerla. Mi madre, quiero decir, cuando era joven. El rostro de Albert se transformó con el recuerdo, el dolor, el duelo y el amor entrelazándose en su expresión. Feroz, orgullosa, absolutamente renuente a aceptar ningún trato que no se mereciera. Me señaló mi privilegio la segunda vez que hablamos. Me dijo que probablemente nunca había hecho un día de trabajo honesto en mi vida y que probablemente no podría si lo intentara. Tenía razón. Sonrió, pero era una sonrisa triste. Me hizo querer ser alguien diferente, alguien digno de su respeto. Durante 6 meses, me escapé de mi familia, de mis responsabilidades, de toda mi vida predeterminada solo para pasar tiempo con ella. Y cada momento valía el riesgo. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó? Ella quedó embarazada de ti y de repente todo lo que había estado evitando se volvió imposible de ignorar. Se inclinó hacia adelante, sus codos sobre sus rodillas, la cabeza inclinada. Le conté a mis padres de inmediato. Pensé que la honestidad era el enfoque correcto. Que si solo explicaba cuánto la amaba, entenderían. Era tan ingenuo. Mi padre me dijo que tenía una elección. Patricia o mi herencia, mi familia o mi futuro. Me dio una semana para decidir. Y elegiste el dinero. La acusación sabía amarga en mi boca, tal como ella siempre decía. No. La cabeza de Albert se levantó bruscamente. Eso es exactamente lo que mi familia quería que ella creyera. Pero no es lo que pasó. Elegí a Patricia. Te elegí a ti. Me alejé de todo. Del dinero, del nombre, de cualquier papel en el negocio familiar. Le dije que prefería no tener nada con Patricia a tenerlo todo sin ella. Entonces, ¿por qué estaba sola? Exigí. ¿Por qué pasó 26 años creyendo que la abandonaste? Porque mi familia era más despiadada de lo que jamás imaginé. La voz de Albert se hizo pesada con décadas de arrepentimiento. No me dejaron ir simplemente. Se aseguraron de que nunca pudiera encontrarla de nuevo. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un documento amarillento con el tiempo, cubierto de sellos y firmas oficiales. Este es el certificado de defunción que me mostraron. 3 días después de que elegí a Patricia sobre mi herencia, mi madre me llamó a su estudio y me dijo que había habido un accidente. Patricia estaba muerta. El bebé estaba muerto. Me mostraron el certificado. Me mostraron un recorte de periódico sobre un accidente de auto. Me dieron el nombre de un cementerio donde podría estar de luto. Miré el documento, el nombre de mi madre impreso en tipografía oficial, declarándola muerta más de 2 décadas antes de que realmente muriera. Les creí. La voz de Albert se quebró. Durante 26 años, creí a mi familia cuando me dijeron que ambas habían muerto. Visité una tumba que estaba vacía. Te lloré en lo que habrían sido tus cumpleaños. Construí toda mi vida alrededor del dolor de perderte antes de llegar a conocerte. Pero ella estaba viva. Dije. Ella estaba viva y pensaba que la habías abandonado. Eso fue lo que aprendí hace 6 meses. Su mandíbula se tensó. Mi madre se estaba muriendo de cáncer. En su lecho de muerte, consumida por la culpa, finalmente me dijo la verdad. Había contratado personas para interceptar a Patricia. Entregaron una carta falsificada con mi letra, rechazándola, negando al niño, ofreciendo dinero para que desapareciera y amenazando con consecuencias si alguna vez intentaba contactarme. Le dieron una elección. Tomar su dinero y desvanecerse o enfrentar la destrucción. No tomó el dinero,
dije, recordando el orgullo de mi madre, su negativa obstinada a aceptar nada que se sintiera como caridad. Nunca mencionó ningún dinero. Porque era demasiado orgullosa, demasiado herida, demasiado convencida de que la había traicionado. Huyó en cambio, cambió su nombre, pasó 26 años escondiéndose de una familia que creía que la había rechazado. Las piezas estaban encajando. Una historia que nunca había imaginado reemplazando la que siempre había creído. La paranoia de mi madre sobre las personas adineradas. Su insistencia en que nunca confiara en nadie que pareciera demasiado bueno para ser verdad. Sus advertencias sobre hombres que prometían para siempre y no entregaban nada. No estaba loca, susurré. No era dramática. Se estaba protegiendo de tu familia. Sí. Y al hacerlo, te protegió a ti. Pero también te mantuvo oculta de mí, del padre que te hubiera amado si hubiera sabido que existías. Me senté con esa información, sintiéndola reconfigurar todo lo que creía entender sobre mi propia historia. Dijiste que tu madre confesó hace 6 meses. ¿Por qué tardaste tanto en encontrarme? Porque Patricia era muy buena para desaparecer. Albert sacó su teléfono mostrándome una pantalla llena de informes de investigadores. Cambió su nombre 3 veces, se mudó constantemente, nunca se quedaba en un lugar el tiempo suficiente para establecer registros. Mis investigadores siguieron callejón sin salida tras callejón sin salida. Y luego hace 3 semanas, finalmente encontramos tu rastro. Pasó a una nueva pantalla mostrando fotografías que me cortaron la respiración. Fotos de mí entrando a la finca Whitmore. Fotos de la finca en sí. Fotos de Margaret y Richard tomadas desde lejos. Estaba estacionado al otro lado de la calle cuando te echaron esta noche. Su voz se endureció. Trataba de encontrar el momento adecuado para acercarme a ti, la manera correcta de explicar todo esto sin parecer un lunático. Luego te vi caminando bajo la lluvia con esos bebés y no pude seguir esperando. Me quedé mirando las fotos, la evidencia de su vigilancia, tratando de reconciliar la invasividad con la desesperación que podía escuchar en su voz. Has estado vigilándome durante 3 semanas. ¿Por qué no simplemente llamar a la puerta? Porque sabía lo que eran los Whitmore. Mis investigadores habían descubierto sus planes de custodia días atrás. Sabía que si me acercaba abiertamente, lo usarían en tu contra. El hombre desconocido que afirma ser el abuelo. Lo habrían interpretado como evidencia de tu inestabilidad, prueba de que te asociabas con extraños peligrosos. Así que esperaste. Viste cómo se preparaban para quitarme a mis hijos y no hiciste nada. Me estaba preparando para intervenir legalmente. La voz de Albert llevaba frustración consigo mismo más que conmigo. Mis abogados estaban construyendo un caso. Íbamos a acercarnos a ti con documentación, evidencia, prueba de quién era yo y lo que mi familia había hecho. Pero los Whitmore se movieron más rápido de lo que esperábamos. Y cuando te pusieron en esa lluvia, descarté cada plan cuidadoso y vine a ti directamente porque no podía ver lo que estaba pasando. No podías ver a tu hija ser destruida de la manera en que fue destruida mi madre. Ya te perdí una vez porque confié en las personas equivocadas y seguí los planes equivocados. Sus ojos encontraron los míos, y en ellos vi el mismo dolor que yo había estado cargando toda mi vida. El dolor del abandono, el miedo de no ser suficiente. No iba a perderte de nuevo. El silencio se extendió entre nosotros, cargado con 26 años de momentos perdidos. Pensé en mi madre, en la mujer que me había criado sola, que había trabajado turnos dobles y sacrificado todo, que había muerto creyendo que el amor de su vida la había traicionado. Murió hace 3 años. Mi voz emergió apenas por encima de un susurro. Cáncer. Murió hace 3 años pensando que la abandonaste. Lo sé. La voz de Albert se quebró completamente. Llegué demasiado tarde. Siempre llego demasiado tarde. No pude salvar a Patricia. No pude darle la verdad antes de que muriera.
Lo único que puedo hacer ahora es tratar de salvarte a ti. El dolor me derrumbó entonces. Una ola de todo lo que había estado reprimiendo. Por mi madre, que había amado y perdido y nunca supo la verdad. Por mí misma, que había pasado 26 años creyendo una mentira. Por el padre que había odiado, que había estado llorándome todo ese tiempo. Por la vida que podríamos haber tenido si dos personas despiadadas no hubieran decidido que el amor era menos importante que los linajes y el dinero. Lloré por primera vez desde la muerte de David. No las lágrimas controladas que había derramado en su funeral, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudieron todo mi cuerpo. Y Albert Hernández, este extraño que era mi padre, este hombre al que había pasado toda mi vida creyendo que era un monstruo, se sentó frente a mí y también lloró. Lloramos juntos por Patricia, por el tiempo perdido, por la familia que debíamos haber sido.